Buenas tardes para todos mis hermanos, para los que nos acompañan presencialmente como los que están en la plataforma. Vamos a iniciar nuestra actividad en la tarde de hoy con la oración y le vamos a pedir el favor a Carito que nos regale la oración inicial. Buenas tardes. Buenas tardes. Unidos de pensamiento, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día, por esta oportunidad de estar acá. Gracias infinitas por todas las enseñanzas que vamos a recibir. Ponemos en oración a todas aquellas personas enfermas en las clínicas, en los hospitales, a todos los hermanos desencarnados, todos los hermanos que se han suicidado, que están sufriendo en estos valles de penas. Que la luz del Maestro Jesús siempre llegue hasta ellos. Le pedimos que ilumine a la persona que nos va a dar la conferencia el día de hoy, que la luz y el amor del Maestro Jesús esté con nosotros y que así sea. Bueno, tenemos la conferencia en la tarde de hoy a cargo de nuestro querido hermano Andrés Abreu. Él es de profesión ingeniero biomédico y es gran trabajador de la Casa Espírita, Tercera Revelación. Entonces, el tema en la tarde de hoy, el suicidio es una violación a la ley de Dios. Le damos la palabra a Andresito. Bien. Eso sí me toca buscarle un tantito a esto acá. Ah, está perfecto. No, está perfecto. Ah, no, aquí ustedes están con toda la tecnología. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación que todos los años nos extienden a varios de los trabajadores de la institución espírita de la cual hago parte, Tercera Revelación. Sé que hace 8 días estuvo Luz Estrella Merchán, que también es parte del grupo de trabajadores, y pues ahora me corresponde y obviamente trataremos de expresar nuestros pensamientos de la mejor manera posible y que sea del agrado de todos ustedes, también de las personas que nos están viendo a través de la plataforma Zoom. Bueno, hablar de este tema del suicidio, pues en particular este mes, porque este es un mes que definitivamente se volvió una plataforma para visibilizar al mundo entero la situación tan tremenda de la salud mental, ¿sí? Particularmente el suicidio como una de las consecuencias de los desequilibrios en la salud mental. Y este mes, y hay un día en particular, si no me falla la memoria, es como el 28 o antes, que es el día en que se conmemora, o más bien se pone de manifiesto la necesidad de prevenir con todos los recursos posibles la incidencia del suicidio en el planeta Tierra. Yo creo que hemos escuchado muchas veces las estadísticas y es sobrecogedor escuchar, yo lo escuchaba hace poco, yo trabajo en el área de la salud y escuchaba hace poco a un profesional de la salud hablando al respecto y mencionaba que la estadística mundial más o menos entre 3 y cada 6 minutos se suicidaba una persona o había un intento de suicidio. Cuando uno piensa en eso, 3 a 6 minutos, o sea, en 6 minutos nosotros ¿qué podemos hacer? Pocas o muchas cosas, no sé, es muy poco tiempo. Entonces, la estadística presenta aquí una cifra enorme de personas que lo han considerado, lo han intentado y algunos, por supuesto, lo han logrado desafortunadamente. Entonces, cuando pensamos en esto y teniendo en cuenta que la población mundial está poco por encima de los 8.000 millones de seres humanos reencarnados, pues de verdad que es algo alarmante. Y ahí es cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuáles son las causas que están llevando a que la humanidad viva esta situación? No es algo nuevo, por supuesto, es algo con lo que venimos hace mucho tiempo, pero que de verdad se ha incrementado terriblemente en los últimos, yo digo en la última década. No solo porque hay mayor población, también hay mayor reporte y mayor visibilización de esto, un poco más de preocupación acerca de la salud mental, sino también porque se han incrementado los factores sociales, económicos, humanos en general, que están llevando a muchas personas a sus límites en la resistencia, en sus valores, en sus creencias, en fin. Y yo creo que la principal
Una de las principales preguntas que hacemos cuando hablamos de este tema es, ¿quién de nosotros, y probablemente habrá quien diga, no, yo no, pero ¿cuántos de nosotros no hemos sentido en la vida que hay un momento en que nuestras fuerzas se agotan para enfrentar algunos desafíos que se nos presentan? Seamos espíritas, seamos lo que sea, ¿sí? Porque todavía nosotros estamos en una condición espiritual vulnerable. Todavía no somos espíritus puros. Y mientras no lo seamos, todavía tenemos, por supuesto, muchas posibilidades que nuestras deficiencias morales o esas brechas morales que todavía conservamos fruto de nuestro proceso evolutivo, pues se conviertan como en un puente o en una ruta por donde pueden ingresar los desequilibrios que nos llevan precisamente a esas situaciones. Creo que pasó algo con la transmisión. ¿No? ¿Todo está bien? Ah, ok. Em, algunos, afortunadamente, tenemos un entorno que nos puede, de alguna manera, apoyar para que una situación difícil, digamos que estas situaciones que nos confrontan, pueda ser gestionada correctamente. Estamos hablando de los círculos de apoyo habituales, que es principalmente la familia, también los círculos de personas que están dentro de ese ambiente de cariño, podemos decir amigos o seres queridos, también profesionales del área de la salud orgánica y mental. Es decir, hay varias capas de grupos de apoyo con los que muchas personas afortunadamente cuentan para sobrellevar estas situaciones, pero muchos otros no, millones no. Viven en situaciones de soledad, así estén rodeados por otras personas, porque la soledad no solamente se puede describir como una situación en la cual estamos como individuos aislados en un entorno, sino también en la soledad del alma, que puede que estemos rodeados de muchas personas que incluso nos brinden cariño, sí, comprensión, apoyo, pero aún así la persona siente ese vacío en su interior, que es lo que llamaríamos esa soledad de la existencia o ese vacío existencial. Juana de Ángelis habla mucho de este tema, varios de los libros de la serie de la psicología espírita, pero recuerdo mucho El ser consciente, donde ella aborda el tema de la salud mental y de esos episodios en donde nosotros, por no sentirnos acompañados, así estemos rodeados de personas, podemos tomar decisiones equivocadas. Así que frente al dolor, una pérdida, una enfermedad, o sea, dolores físicos o dolores emocionales, en situaciones como la desesperanza, bueno, todo esto que ya hemos escuchado, pues algunos, al no tener ese soporte o esa conexión real con otras personas, sucumben ante esa situación y toman decisiones que no son las más acertadas. Hay muchas de lo que llama también Juana de Ángelis fugas psicológicas, una manera de poder abstraernos de las situaciones que suceden, que nos originan el dolor y el sufrimiento, y entonces muchos caen en temas, por ejemplo, como los vicios, particularmente de las drogas alucinógenas o el alcohol, que de alguna forma embotan los sentidos y la persona trata de huir de una realidad a través de ese escape del embotamiento de los sentidos, como dije, pero eso desencadena otros problemas peores, orgánicos, pero sobre todo espirituales. Y así muchas otras rutas de escape, pero podríamos decir que la más complicada de todas y la que deja mayores consecuencias de largo plazo en términos de la inmortalidad del alma es el suicidio. Porque pues, como ya sabemos, gracias a la doctrina espírita, pues esta situación del suicidio genera unas repercusiones que eventualmente solo con varias existencias, dependiendo de la gravedad de la situación, se puede recuperar la criatura humana o el espíritu en este caso de esto. Sin embargo, nosotros contamos con la doctrina espírita como una guía, primero como una herramienta de consuelo, tal como la presentó Jesús de Nazaret al hablar del consolador prometido, pero también se convierte en una herramienta real, basada, si queremos decirlo, en la evidencia, porque todos los postulados del manejo psicoterapéutico que propone el espiritismo, desde la misma codificación kardeciana hasta las propuestas de Juana de Ángelis, cuando las comparamos con la evidencia que hoy en día, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría
y sus diferentes escuelas han generado en términos de evidencia artículos científicos que demuestran la pertinencia de ciertas terapias que atacan o atienden ciertas causas que originan problemas de salud mental, se alinean perfectamente con esos postulados espíritas, porque ni más ni menos, como ya sabemos, el espiritismo es justamente el estudio del alma, el conocimiento del espíritu, de los fundamentos que Dios, digamos, creó en torno a todo lo que existe en el universo. Hablamos de las leyes divinas o naturales y por supuesto nosotros hacemos parte de esa creación. Entonces el espiritismo aborda integralmente todo, el espíritu, el creador primero, y también el entorno. Y estas ramas de la ciencia que gracias a Dios tenemos en el mundo, se basan en esos mismos postulados. Anteriormente la medicina únicamente veía al ser humano como un elemento biológico, ¿cierto? Y no fue la medicina original la que creó ese postulado, porque la medicina iniciática, es decir, desde Hipócrates para acá o incluso desde antes, consideraba al ser humano como una criatura integral en cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? Lo escuchamos en esos postulados fundamentales de la medicina, y luego a través de las diferentes filosofías que de alguna forma veían integralmente a la criatura humana. Fue luego cuando se tecnificó la medicina, sucede mucho con muchas áreas del conocimiento, entonces viene el positivismo, que es únicamente creo en lo que veo, ¿sí? Esa es la visión positivista. A veces se confunde la filosofía positivista con ser optimista, no son dos cosas distintas. Este positivismo filosófico es la visión de la vida de solo creo en lo que veo, en lo que puedo medir, en lo que puedo comprobar a través de los instrumentos físicos o de los sentidos. Cuando la medicina se volvió positivista, ¿sí? Cuando la abrumó el pensamiento científico, dejaron a un lado los conceptos fundamentales que nosotros éramos principalmente una mente, un ser que sobrevive a esa materia física. Al descartar esa realidad, esa parte esencial del ser, pues sucede que se concentró la medicina durante mucho tiempo, siglos, en entender apenas la máquina biológica y hoy ni siquiera la logramos entender del todo, particularmente el órgano más complejo que es el cerebro. Pero hoy en día estamos viendo que la medicina ya abrió las puertas de nuevo para poder entender qué es lo que pasa con el ser humano desde sus dolencias físicas para remontarse a las causas psicológicas y emocionales. Esa es la medicina holística, que ya no está circunscrita a un libro de texto que era la Biblia de la medicina, sino que ahora se basa mucho en la experiencia. La evidencia sigue siendo importante, claro, por supuesto que sí, porque eso da confianza, pero la experiencia del médico, y conozco personalmente, gracias a mi trabajo, muchos médicos de varias especialidades, incluso aquellos que ya se consideraban los profesores, eméritos, insignes, que ya no tenían nada que aprender. Hoy, varios de ellos que son mis amigos, ya que se supone que no tenían que aprender nada más, están estudiando, por ejemplo, medicina funcional, ¿sí? Y me interesó mucho, hablaba con uno de ellos, que es un intensivista, y me decía, no, pues es que esto trae un nuevo abordaje de la medicina que yo nunca vi y no me quiero perder esto porque al final es una manera de poder ayudar a los pacientes y poder entender mejor a las personas. Qué bonito ver eso, porque pues definitivamente nos estamos encaminando hacia lo que debería ser y es el redescubrimiento a través de la ciencia de lo que ya sabíamos, y es que somos espíritus antes que materia. Cuando hablamos de salud mental, esto es bien importante. Porque hay muchas personas que están padeciendo situaciones de salud mental. eh, por ejemplo, hoy en día hablamos de dos desenlaces o dos síntomas muy comunes y muy extendidos ya en la población mundial, la ansiedad y la depresión. Pero eso tiene unas antesalas, ¿no? Lo que pasa es que a veces no son visibles. Pero incluso el cuerpo físico, que es tan sabio, es una máquina muy bien hecha, siempre nos manda señales cuando algo no está bien. Cuando tenemos una mala alimentación, cuando tenemos unos hábitos poco saludables de vida, sedentarismo excesivo, estrés crónico, que eso se llama distrés, invadidos e inundados de la hormona del estrés, que se ganó ese título porque pues es la que más está presente
en el sistema sanguíneo, que es el cortisol, pero pues es importante tener cortisol o si no, no nos hace reaccionar ante el peligro. Pero hoy día hay una epidemia de esto terrible que los cuerpos físicos estamos llevándolos al límite. Alimentos sobrecargados de sustancias nocivas para la salud, ¿sí? Hace poco veía un comercial o algo de lo que circula en redes de unas compañías muy reconocidas a nivel mundial en términos de alimentación. Unas producen estas papitas de paquete, otros producen un pan muy famoso y así. Y era interesante ver el autor de ese meme, digámoslo así, hacía un comparativo de cómo eran cuando empezaron y cómo son ahora en términos de la calidad de sus productos. Y todos, sin excepción, al principio, evidentemente, vendían al público alimentos muy orgánicos, muy naturales, bien sean las papas, bien sea el pan, todo muy casero, todo muy artesanal. Pero vino la desafortunada, en este sentido, no todo es malo, industrialización que hizo que se masificara la producción y como había que ser más productivos, más rápido, generar más producto en menos tiempo, entonces, ¿qué nos inventamos para automatizar todo? Y además que dure más tiempo el alimento, porque en esas épocas, cuando empezaron estas empresas, comprábamos o sea, el pedazo de pan, la bolsa de pan, de pronto no nosotros, nuestros abuelos, y eso tocaba consumirlo en 2, 3 días porque si no ya el moho se lo acababa, lo que debía ser. Ahí se ve que hay naturaleza. Hoy en día un pan de esos, para que le salga moho, tiene que durar por ahí un mes expuesto. Y no sé si ustedes han pensado, un moho, que es un hongo, que se aloja donde, mejor dicho, donde pueda, porque pues es un ser vivo que necesita crecer y reproducirse, y se resista a crecer en algo, en un ambiente específico como un pedazo de pan de estos tajados, nosotros deberíamos preocuparnos. Si no es capaz de crecer el hongo ahí, tan hostil será ese ambiente para este organismo vivo, como será también para nosotros. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros también al ingerir, al tener esos hábitos alimenticios poco saludables con este tipo de alimentación que hoy día llamamos comida chatarra, gracias, y todo esto, vamos sobrecargando nuestro organismo. Entonces, factores psicológicos, factores emocionales, factores alimenticios y factores también de hábitos como el ejercicio, de los cuales nos estamos alejando y el cuerpo llega a un punto en que dice, pare, pare. Entonces empiezan episodios como por ejemplo la ansiedad. Uno creería que la ansiedad es solamente de alguien que es muy nervioso o de alguien que tiene muchos problemas, ¿no? Hay muchos cuadros de ansiedad que se derivan de la protesta que hace el organismo, de la saturación de toxinas que están afectando al sistema cardiovascular, al sistema endocrino principalmente y otros, sistema inmunológico, y empieza a tener una respuesta que incluso puede llegar a generar eso que llamamos ataques de pánico. Estudiar el tema de la salud mental es bien interesante, porque ya se está desmitificando el asunto que la salud mental era un asunto de personas que estaban locas, ¿cierto? Entonces había que recluirlas en las casas de reposo porque era el conducto. Y yo escuchaba hace poco a una persona que entrevistaba en un podcast muy interesante que hay, bueno, yo lo escuché en Spotify sobre salud mental, y esta persona decía debería ser tan normal y tan aceptado para nosotros como decir, voy a ir al odontólogo porque me está doliendo una muela, voy a ir al optómetra porque estoy viendo borroso, voy a ir a dónde, al de medicina familiar porque tengo un dolor muscular que no sé ni qué es, o al cardiólogo, o decir, voy a ir al psicólogo. Pero uno dice, voy a ir al médico A, B, C, D, F, ay, sí, ¿qué tiene? No, ojalá se recupere. Voy a ir al psicólogo. Pobrecito, pobrecita. No, ya estará, pero de remate. No, pobre, ay, Dios mío. Entonces se vuelve una cosa que la misma persona, las mismas personas nos resistimos a eso porque se convirtió en el tabú, en la falsa verdad que el psicólogo era para los que estaban locos. No, absolutamente no. Y hoy más que nunca se necesita esa bendita profesión para poder nosotros extraer de nosotros precisamente esas cargas emocionales que estamos llevando y que nos esclavizan y como decíamos al principio, a veces nos llevan al límite de las fuerzas y no hay necesidad
y no es bueno llegar al límite para tomar decisiones o tomar acción. Recordando un poco el libro de los espíritus, hay una pregunta que va directamente al punto que nos reúne hoy, que es la pregunta 944. Esta pregunta que hace Allan Kardec a los espíritus superiores dice, en resumen, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Esa es la pregunta que hace Kardec. Y esta es una pregunta que para nosotros cambia todo un paradigma acerca del pensamiento incluso de la vida después de la muerte. Para los que somos espíritas o estudiantes de espiritismo, ya esto es una verdad aceptada, comprobada además, pero para muchos en el mundo no, ¿sí? Porque hay muchos en el mundo que no tienen certeza de la inmortalidad, no tienen certeza de la vida futura. Muchos todavía dicen, pues como no hay más que esto, pues disfrutémosla. Pues a una persona que piensa así, en un momento de desafío emocional, digamos negativo me refiero, pues no le cuesta nada tomar una decisión de ir a suicidarse porque definitivamente piensa que no es sino un montón de carne y huesos. Esto es muy delicado y por eso Kardec en 1857 hacía esta pregunta porque en ese momento ya era un problema, por supuesto, siglo XIX, pero sabíamos que a futuro iba a ser un problema peor. ¿Qué contestaron los espíritus superiores? Primera parte de la respuesta muy tajante, no. Punto y coma. Solo Dios tiene ese derecho. Punto, porque termina una idea muy concreto, ¿no? No, solo Dios tiene ese derecho. Y luego complementa, el suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. Cuando pensamos en esa respuesta, la analizamos, estamos ante una verdad todavía más importante revelada por el espiritismo, pero pues es algo que ya existe desde que existe Dios, y es la tercera verdad revelada en el libro de los espíritus. Siempre hablamos de esto en este abordaje metodológico que venimos trabajando desde Confecol de la enseñanza del espiritismo, y es que la doctrina espírita revela 4 verdades, que son los 4 libros que hay que contienen al libro de los espíritus. Libro primero, recuerdan ustedes, habla de las causas primeras. La primera verdad revelada por el espiritismo es Dios, que se explica a lo largo de este libro primero y también en el libro La Génesis. Segundo libro del libro de los espíritus, mundo espírita o de los espíritus. La segunda verdad revelada es el espíritu y la inmortalidad del alma. La tercera, que es al punto que quería llegar, es el libro tercero, el libro de los espíritus, que se llama Las leyes morales. ¿Cuál es la verdad revelada ahí? Precisamente la ley de Dios, la ley divina o natural. Y además nos presenta a Jesús como guía y modelo de la humanidad. Y la cuarta verdad, para completar la idea, libro cuarto del libro de los espíritus, se llama Esperanzas y Consuelos. ¿Cuál es la verdad revelada en esa parte del libro de los espíritus? La vida futura, que además también se amplía en el Evangelio según el espiritismo. Entonces, cuando nos dicen los espíritus esto, que el suicidio voluntario es una transgresión a la ley, la humanidad recibe la información que existe una ley. ¿Cuál ley? No la ley humana, no los códigos humanos, que además cambian en la medida que las sociedades evolucionan. Estamos hablando de una ley inmutable creada por Dios, la ley divina o natural, que se explica precisamente en el capítulo primero del libro tercero del libro de los espíritus, que es una sola. Esa ley divino-natural, cuando Kardec recibe esa respuesta de la existencia de la ley divino-natural, que además pregunta, ¿y dónde está escrita esa ley? ¿Y qué le contestaron los espíritus superiores? En la conciencia. Entonces Kardec dijo, aquí hay algo demasiado interesante, una verdad que hay que profundizar. Entonces él propuso que, ¿por qué no esa ley que es una sola, la pudiéramos explicar en 10 partes para poderla entender mejor? Y ahí los espíritus superiores le dijeron, pues si eso aporta para un mejor entendimiento, estoy parafraseando, pues hágalo, ¿cierto? Por supuesto, esto no es textual, es mi interpretación de la respuesta. De ahí surgen esas leyes morales que están explicadas en el libro tercero, y una de ellas es la ley de la conservación o ley de conservación.
La ley de conservación expresa una verdad muy fuerte, muy potente, que nos pone frente a un desafío de conciencia o varios. Pero yo quiero aquí destacar dos. Cuando estudiamos esa ley de conservación, casi siempre la interpretamos como que es el instinto de conservación. Y sí, por supuesto que es parte de esa enseñanza, pero no es la única. En la ley de conservación también los espíritus superiores nos están explicando permanentemente la importancia del desapego de los bienes materiales. ¿Por qué? Porque resulta que los seres humanos, como venimos de esa antesala primitiva, psicológicamente hablando, en donde, vamos a decir, de la época de las cavernas para adelante, el instinto era lo que podía definir la existencia de la criatura humana, la diferencia entre la vida y la muerte. Y parte de esa conservación, de ese instinto, era precisamente acumular, ¿cierto? Porque habían tiempos de hambrunas. Entonces, desde que el ser humano entendió la posibilidad de la agricultura, cultivó, cazaba también y entendió que era necesario abastecerse para poder sobrevivir durante los temporales donde no había posibilidades ni de sembrar, ni de cazar y otras situaciones. Eso se fue quedando en nuestro inconsciente como parte de nuestro sistema de creencias primitivas y ahí aún subsiste en nosotros esto. Porque el inconsciente primitivo, ese yo interior profundo que todavía no alcanzamos, sino cuando hay ciertos episodios específicos de la vida, todavía dice, para sobrevivir hay que acumular. Claro, ya no es como en la época de las cavernas, cazar, salir a cazar o salir a cultivar, aunque todavía cultivamos, todavía cazamos, pero hoy la acumulación o el deseo de tener como un instinto de supervivencia se extrapoló más allá de las necesidades básicas que sí son importantes, la alimentación, el sueño, el descanso, la reproducción, sino que pasaron a otros terrenos en donde ya no aporta valor a la vida humana, pero sí se crea una dependencia, los bienes materiales que son superfluos. Entonces hoy vemos mucha dependencia o mucha necesidad de tener elementos que pues para la vida no son indispensables. Trajes, elementos, vehículos, casas, terrenos, más allá de lo necesario para garantizar la existencia. Entonces es un desafío que los espíritus superiores, por algo son superiores, nos ponen ahí para que reflexionemos al respecto de dónde están nuestras prioridades. ¿Por qué menciono esto? Porque el libro de los espíritus en relación a la situación del suicidio es muy rico en advertencias de por qué no hacerlo, pero porque nos explica por qué no hay que hacer. Pero además nos dice por qué no deberíamos al presentarnos las consecuencias. El por qué no deberíamos hacerlo está explicado precisamente en decir que nosotros tenemos un antes y un después de esta vida. Entonces aparece un primer elemento muy poderoso para también disuadir a través del conocimiento a las personas que tienen la idea del suicidio y es la ley de la reencarnación. Cuando hablamos de la reencarnación, indispensablemente tenemos que mencionar las vidas sucesivas. Y por ahí mismo viene la explicación al porqué del dolor y del sufrimiento. Muchas personas huyen de la vida a través del suicidio porque no encuentran una respuesta que logre consolar su corazón, que logre darle la energía para decir yo puedo salir adelante de esto. Pero es esa situación donde, imaginémonos estar en una habitación completamente oscura, 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 que no tenemos la posibilidad de ver dónde está la puerta o dónde está el interruptor para prender la luz. No sé si ustedes se han visto en esa situación, tal vez sí. Buenas tardes. Y es desesperante, ¿cierto? Es muy inquietante estar en un sitio donde nuestros sentidos físicos son inútiles, al menos por unos instantes. Eso genera mucha ansiedad, ¿no? Genera una situación en donde me siento vulnerable. Si es una habitación que conocemos, calculamos, por ahí hay una silla, por ahí está la cama, y caminamos con mucha precaución porque queremos evitar el dolor. Porque sabemos que si nos encontramos con una silla, con el borde de la cama, nos vamos a lesionar y eso va a generar un dolor. Queremos evitarlo, ¿cierto? Pues no es natural que alguien busque conscientemente el dolor. Si hay situaciones patológicas en donde la persona busca conscientemente el dolor,
pero estamos hablando de una situación de salud. Pero en un escenario donde esto no esté presente, evitamos el dolor. Esa habitación oscura donde no vemos nada, nada, es, utilizando esta metáfora, es la ignorancia o el desconocimiento de la ley divina natural. ¿Mm? Cuando desconocemos esa ley divina natural, una persona que está agobiada por sus problemas, por todas estas situaciones, no entiende que hay una causa matriz de esa situación que está viviendo y que a la vez su decisión podría originar consecuencias que se volverán causa matriz de nuevos sufrimientos y nuevos dolores. Yo creo que nosotros como espíritas, o por lo menos como simpatizantes, si alguien se clasifica en esa categoría, tenemos un deber moral de hablar de esto. Ay, que me da pena, que qué dirán, que no sé qué. Y por vergüenza, que es más a veces fruto de la vanidad y del orgullo que realmente de la protección de otra cosa, pueden muchos estar tomando decisión de suicidarse. ¿Sí? No digo que nos volvamos fanáticos y salgamos aquí a parar el Transmilenio con una pancarta, a decir estas cosas. Siempre el equilibrio, porque así lo enseñó Jesús de Nazaret. Pero que cuando tengamos la oportunidad de hablarlo, hablemoslo, porque es que no sabemos si estamos siendo vehículo a través del cual los guías espirituales de alguien quieren pedir nuestra ayuda para evitarle a esa persona un suicidio. Y ojo, que es que el que se quiere matar no muestra que se quiere matar. Aquel que dice es que un día de estos me les voy a ir, me voy a matar, ese nunca se mata. Sí. Ese nunca se mata. Eso no. No, a puras amenazas. Claro, hay escenarios donde sí. Pero el que lleva la procesión no lo muestra. Y ese es el peligro de la salud mental que no se identifica, que no se habla. Pero los espíritus sí lo saben, sí lo ven, los guías. Y nosotros podríamos ser en ese momento un vehículo, pero no, nos abstenemos. ¿Qué dirá? Que estoy loco, que no sé qué. ¿Qué me importa que diga que estoy loco? Cumplo con mi deber. Oye, me dieron ganas de hablar de este tema. ¿Por qué? No sé. Que Dios así lo dispuso, porque esa criatura puede estar pasando por una situación. ¿Sí? Muchos de los que se han suicidado, bueno, hay muchos casos. Nadie identificó que esa persona pudiera llegar a un desenlace de esa naturaleza. Pero ¿por qué? Si yo lo veía bien, sonriente, ¿cierto? No le pasaba nada. Y un día apareció muerto. ¿Por qué eso no avisa? ¿No? Entonces ahí es donde yo digo que nosotros tenemos la posibilidad de evitar muchos de estos suicidios compartiendo este conocimiento, dialogando, charlando de los temas. Para que esa persona que está en ese cuarto oscuro de la metáfora que acabo de mencionar pueda en algún momento empezar a ver una luz. Es decir, que mi sufrimiento y mi dolor tiene una explicación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero eso cambia por completo la perspectiva de las cosas. Cuando comprendemos la causa del problema, eso nos crea, puede que no nos solucione el problema, pero nos amplía la perspectiva y nos genera algo de paz. Otro ejemplo, muy del día moderno. Bueno, tal vez puedo hablar desde mi condición de hombre, pues uno está más relacionado muchas veces, por ejemplo, con vehículos, ¿sí? Pero esto aplica para cualquier otro aparato. Entonces el carro falla, ¿cierto? Entonces todos los días un daño, todos los días, y le ajusto y vuelve al otro día y falla, y vuelve y falla. Yo, ¿qué será lo que le pasa a esto? Lo voy a botar a un río, estoy desesperado. Voy a un mecánico y no le da, pero sí me saca la plata. Voy a otro, tampoco le da, pero me sacó más plata. Cuando por fin voy al que es honesto y muy profesional en su materia, y dice, ah, no, era esto, lo repara y el carro deja de fallar, funciona perfectamente. No diga, ¿era eso nomás? ¿Era eso? Ay, qué bendición que pudimos identificar qué era lo que pasaba. Ya me quité ese problema de encima. Sí, pero le vale 5 millones de pesos. No, pero con tal que me quite ese problema de encima, los pido prestados, tarjetazo, pero me quito un problema de encima porque es una carga que estoy llevando psicológica, algo tan sencillo, pero es real. Pues imagínense en términos de salud mental, alguien que tiene un problema, una falla en su sistema emocional y de un momento a otro alguien le dice, pues yo le cuento que es que la reencarnación explica eso. ¿Por qué? Hablemos desde el punto de vista filosófico, pero también podemos hablar desde el punto de vista de la evidencia. Casos de reencarnación documentados es lo que hay. Por miles, ¿cierto?
y podríamos mencionar muchos autores. Siempre se nos vienen los autores clásicos en esta materia. Digo clásicos porque ya tienen sus añitos, pero han surgido cantidades de investigaciones nuevas que hoy son muy accesibles gracias al Internet, en YouTube, por ejemplo. Así que desde cualquier abordaje científico en la evidencia o filosófico, también moral, podemos explicar la reencarnación y la persona puede empezar a entender el porqué del dolor moral que está cargando. El solo hecho de poder dejar una inquietud a la persona ya es una ayuda porque es una semilla que se siembra y la misma persona por pura curiosidad, porque la curiosidad es parte de la naturaleza humana, va a empezar a investigar. Muestra a ver eso de la reencarnación, ¿qué es? O vuelve y nos pregunta, uno le dice, estudies el libro de los espíritus, muestra a ver eso qué es lo que dice. Alguien que de verdad tiene una necesidad, busca la herramienta, como el señor que pagó los 5 millones de pesos. Me toca invertir, pero es que quiero salir del problema. En este caso no es dinero, es tiempo, es voluntad, es ganas de estudiar, ganas de comprender, y eso lo puede ir sacando del problema. Pero ¿qué sucede? Nos enfrentamos a otra situación, también como causa del suicidio, que incluso presentando las propuestas lógicas de la reencarnación pudieran encontrar un obstáculo, y es la incredulidad y el materialismo. Cuando hablamos de incredulidad, conectando con algo que mencioné al principio, es cuando la persona dice, pues yo la verdad no creo sino en lo que veo, en lo que mis sentidos me pueden hacer entender como que es algo real, algo tangible, algo palpable, algo tridimensional por lo menos, algo que puedo entender. Pero como Dios, los espíritus, Jesús y todo esto no es algo tangible desde el punto de vista de los sentidos físicos, pues entonces decido no creer. Hay muchos matices dentro de la palabra incredulidad, por supuesto, no pretendo aquí pontificar al respecto, ustedes saben de eso más que yo, pero pues es una realidad que está ahí. La incredulidad es un desafío a superar hoy en día. Desde Jesús de Nazaret, o antes incluso, venimos trabajando en eso. Hablo de los que estamos vinculados al pensamiento cristiano, pero los demás pueblos y culturas siempre han tenido sus misioneros que han ido a proponer la verdad de la existencia de un ser superior, llámelo como lo llamen, y del alma. Pero hay muchos que todavía se resisten a eso, a pesar que vienen del mundo espiritual. Es parte del proceso también, ¿no? Eso no es para echar culpas ni para señalar o juzgar. Es parte del proceso del despertar de la conciencia o el desarrollo del sentido moral que explica Allan Kardec en la introducción, parte 2 del libro de los espíritus, segunda parte de la introducción, por allá en un pie de página, creo que es el número 8, donde habla acerca del sentido moral. Porque el sentido moral, el desarrollo del sentido moral, y como su palabra lo dice, es un sentido del espíritu, está sustentado, explicado en cuatro pilares. Uno es la certeza de la existencia de Dios, o sea, no creer, sino tener certeza de la existencia de Dios, es el primer pilar. El segundo es el conocimiento y comprensión de sus leyes, la segunda. La tercera es tener la idea del bien, tercero. Y el cuarto tiene que ver con el deseo de hacer el bien, la intención de hacer el bien. Esos cuatro elementos reunidos, que son los que vamos desarrollando vida tras vida, van desarrollando integralmente lo que se denomina el sentido moral. Ustedes en toda la codificación, pero particularmente en el libro de los espíritus, lo encuentran frecuentemente, el concepto de sentido moral. Sucede que parte del desarrollo del sentido moral es que en algún momento de nuestras existencias tenemos que tener certeza de Dios y además comprensión de la existencia del alma. Pero antes de eso, pues por supuesto que no lo tenemos. A pesar que somos espíritus, a pesar que venimos del mundo espiritual. El olvido del pasado es un factor que también nos pone el desafío de poder entender, de tener que hacer el esfuerzo y vivir experiencias para poder entender que somos espíritus y que Dios existe y que sus leyes existen. Ese proceso de derribar el pensamiento de la incredulidad toma tiempo y mucha paciencia. Por eso las criaturas humanas nos enfrentamos a situaciones complejas, difíciles, porque eso es lo que en algún momento nos lleva al extremo de decir, necesito creer en algo para poder tener fuerzas para seguir. La necesidad de creer es parte de nuestra naturaleza. Por eso, en el libro tercero, el libro de los espíritus, las leyes morales,
La primera que se habla después de la ley divino-natural es la ley de adoración. Y no por casualidad Kardec la puso de primeras, es porque es parte esencial de nuestra naturaleza y una necesidad. Entonces, una incredulidad absoluta tal vez no hay. Claro, hay personas que se autodenominan ateos. El ateo no es ateo porque no cree en nada, no, es porque no cree en la deidad que muchos pueblos creen, particularmente hablamos nosotros de Dios, pero eso no lo exime de creer en algo. Tiene su visión particular del origen de sí mismo y del universo. Una visión materialista, positivista y otros ya arañando la idea espiritualista. Pero cuando se une a la incredulidad el materialismo, ahí sí que enfrentamos un doble desafío tremendo. Parte de lo que sucede con la salud mental, y ayer en nuestra institución espírita tenemos unas aulas virtuales, ¿no? Que se transmiten por YouTube. Ayer me correspondió a mí y justamente era el tema salud mental, un espacio que se llama Familia y Juventud, y hablaba yo, no lo voy a exponer todo acá porque se nos iría mucho tiempo, pero de unas causas psicológicas que llevan a esos desequilibrios en la salud mental. Pero algunos de ellos tienen que ver con nuestra autoidentificación o con nuestra identidad. Es muy impresionante ver hoy en día cómo muchas personas no se definen a sí mismas por lo que son, sino por lo que tienen o por lo que aparentan ser. ¿Qué significa eso? Hay millones de criaturas humanas, pero preocupantemente muchos en etapa de adolescencia o de juventud que están basando su identidad en caracteres externos fijados por la sociedad. Este acceso permanente a las redes sociales crea una sobresaturación de información y una amalgama tremenda de modelos supuestamente a seguir, modelos que son, entre comillas, exitosos, pero que realmente no son sino puras mentiras. Son fachadas, porque las redes sociales al final para muchos se volvió un negocio, y es el negocio de vender ilusiones. Las ilusiones que muchos creen que son reales y entonces las tratan de asumir para sí mismos. La ilusión de la apariencia, la ilusión de la vanidad, que se deriva de ahí, la ilusión del tener para poder demostrar mi estatus, la ilusión también muchas veces de, por ejemplo, viajar mucho, porque eso demuestra que tengo una multiculturalidad y además recursos y no dependo de nada ni de nadie, una falsa libertad. Pero cuando vemos el detrás de escenas, como en el teatro, ¿no? Se cierran las cortinas y detrás los actores vuelven a su vida real, con sus miserias, con sus falencias, con sus situaciones. Lo que estaba delante de la cortina era la apariencia de la ilusión del teatro o el cine. Entonces nos venden una historia que a todos nos puede dejar conmovidos y nos identificamos con el personaje central, pero cuando vemos al actor que interpretó al personaje central, es absolutamente distinto al personaje de la historia. Pero qué decepción es esto, y decepción porque usted, la culpa es suya por haber creído que yo era así. Eso era un personaje, era una ilusión. Usted fue el que se creyó el cuento. Pero muchos tenemos esa deficiencia o esa debilidad de la autoidentificación individual, de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, que tomamos esos referentes externos y vamos creando como una colcha de retazos. Eso es muy peligroso y nos puede llevar a un punto en donde si esa identidad que se armó, digamos, con retazos de identidades ajenas o de ilusiones ajenas, cuando falla, cuando se rompe, cuando hay algo que le quita la base sobre la que se sustentó, entonces la persona, imagínense cómo se siente. Siente que lo perdió todo. Entonces, el que basaba su identidad, su seguridad en la apariencia, por ejemplo, física, y digamos tiene una adversidad, un accidente, por ejemplo, o una enfermedad que deteriora la organización molecular, porque al final nosotros lo que vemos acá, bonitos o feos, pues no es sino organización molecular. Moléculas bien organizaditas, no es más. Que le damos un calificativo de belleza o de estándar de belleza. Si la persona pierde eso y esa era su base sobre la cual se autoidentificaba y se presentaba ante el mundo, se destruye su mundo por completo.
su mundo psicológico principalmente. Si era una persona que basaba toda su esencia en el tener, no en el ser, sino en el tener, y por algún azar de la vida pierde las cosas, ¿cierto? Se pierde su fortuna, se pierde el bien material que le daba la identidad, entonces la persona se siente vulnerable en su identidad, por lo tanto vulnerable en su emocionalidad y vulnerable psicológicamente, y hay un desperfecto en el equilibrio de la salud mental. Por eso la doctrina espírita es tan vehemente a lo largo y ancho de ella, desde la codificación hacia todos los demás autores complementarios, en decirnos, no nos olvidemos que somos espíritus, que este tránsito por la tierra con estos cuerpecitos bellos, esbeltos, es apenas pasajero. Claro, nosotros nos preocupamos, si nos enfermamos, pues toca ir al médico, ¿no? Y si se nos sale algo, pues toca operarlo. Porque al final es la máquina biológica y también está el instinto de conservación que nos dice, cuídelo, porque es la oportunidad que usted tiene para progresar. Hay que cuidar la máquina que Dios nos prestó. Pero hay un día donde ya toca devolverla, por más que hagamos, ¿cierto? Por más que hagamos, toca devolverla. Cuando la persona identifica o entiende que es un espíritu antes y después que un cuerpo físico, por ejemplo, cambiaremos cosas de nuestra expresión como, es que mi espíritu se siente feliz. No, somos un espíritu, entonces me siento feliz. Lo que podemos decir es, mi cuerpo se siente enfermo, pero decimos, me siento enfermo. Porque todavía nos autoidentificamos y no es algo por lo cual debamos preocuparnos, es apenas un tema semántico, pero también tiene un trasfondo de la comprensión de la naturaleza espiritual, porque todavía nos identificamos como un cuerpo, pero realmente somos un espíritu. Cuando la humanidad entera sepa esto, no solamente desde la creencia, sino de la convicción, porque muchos pueden decir, sí, yo creo en el espíritu, ajá, pero hasta ahí. Pero la convicción es nosotros decir, todo lo que hago o dejo de hacer tiene una consecuencia positiva o negativa en mi vida futura. Eso sí rompe el concepto del materialismo y de la incredulidad. Hay dos caminos para llegar a ese conocimiento. Uno, que es el más común y el más habitual históricamente, es el sufrimiento y el dolor. Que como les decía, y ustedes comprenden perfectamente eso, pues va despertando nuestro sentido moral, pero a punta de golpes, ¿no? Que eso es lo que no queremos, ya estamos cansados de sufrir, ya estamos cansados de toda esta situación a nivel mundial, guerras, hambres, injusticia. Ese es el dolor y el sufrimiento que se vuelve un círculo vicioso. Pero el otro camino, que cuesta un poco también, pero no cuesta sino voluntad, me refiero, es el de la, digamos, responsabilidad individual, de entregarnos al estudio, al conocimiento y a la práctica de lo que estamos aprendiendo. Hay personas que dicen, no, yo no necesito eso porque todavía no les ha llegado el momento del testimonio, ¿sí? Pero cuando le llega a uno el momento, porque a todos nos llega, o sea, nadie pasa en blanco la vida sin su dosis de sufrimiento y de dolor, si es que todavía lo necesita, por supuesto. Qué bonito poder llegar a esos momentos con los recursos para poder afrontar eso. La salud mental no es no tener problemas. La salud mental es tener las herramientas para saber gestionarlos. Porque ninguno de nosotros va a estar exento de los problemas. Porque estamos en un mundo de expiación y de pruebas, ¿sí? Y lo amamos porque es nuestra casa y porque es donde hemos vivido tantas experiencias bonitas. Y lo que nos pasó feo, feo, que nos hizo llorar y todo terrible, hoy lo entendemos como una oportunidad de educación y ya se nos olvidó lo malo y nos quedamos con lo bueno. Como tal, debemos tener las herramientas para enfrentar los momentos de desafío psicológico, las pruebas que vienen, para poder llevarlas dentro de un entorno de equilibrio, ¿m? De equilibrio. Que va a haber momentos en donde tenemos que llorar, lloramos. Que llegará un momento, por más espíritas que seamos, donde sintamos que nuestras fuerzas empiezan a flaquear, buscamos ayuda. Buscamos ayuda hablando con el hermano que nos puede guiar, ¿no? No nos vamos a ir a buscar a una persona que está peor de fregada que nosotros. Alguien que nos puede guiar. Buscamos al profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, médico, porque ahora a todos los médicos les tocó ser psicólogos,
Sí, eso se les volvió ya una subespecialidad hasta el médico general. No, usted lo que tiene es un problema emocional. Vaya al psicólogo, ¿cierto? Ya muchos desde medicina general derivan a la interconsulta de psicología o psiquiatría. Acudamos a la persona que nos puede ayudar. Las tenemos alrededor. Usemos el recurso de la oración, porque la oración no es un acto místico. La oración no es un acto dogmático o un culto, una especie de culto creado por todos nosotros acá en los centros espíritas. No, no, no. La oración es tan potente y tan necesaria como el medicamento que nos tomamos cuando estamos enfermos. Así es. Entonces, la oración, cuando la practicamos con regularidad, es como tener buenos hábitos alimenticios, es como hacer ejercicio para que el cuerpo esté saludable, oxigenado, que no estemos llenos de CO2, sino de más oxígeno, que nuestra sangre realmente lleve hemoglobina bien rojita, bien bonita a todas las células. Cuando estamos así todo el día y solo el celular y comiendo mal, es cuando nos empezamos a enfermar. La oración es el equivalente a un buen hábito saludable, pero para el espíritu. No orar, y sobre todo en los tiempos actuales y sobre todo en el entorno en el que nos encontramos, porque la psicósfera de nuestra amada ciudad es muy, muy compleja, muy compleja. Y ahora en estos episodios, por las situaciones políticas, se está, eh, digamos, deteriorando mucho más. Si nosotros no oramos con regularidad el Evangelio en el hogar, entonces prácticamente estamos, digamos que quitando un filtro para que ingrese directamente la polución psíquica a nuestro interior y eso nos va a generar desequilibrio. Hay días en que estamos nerviosos y no sabemos por qué, ¿no les pasa? Que empieza uno con esa cosa, con esa angustia. O es que se está aproximando un espíritu desequilibrado, o es que el entorno mismo nos está afectando porque la psicósfera colectiva afecta a la psicósfera individual. La oración es poner ese filtro, ¿cierto? Es como cuando uno está en tierra caliente, donde hay mucho zancudo, entonces uno pone la mallita en la ventana, entonces el zancudo llega hasta ahí, no puede entrar, todos felices. La oración se comporta como ese medicamento y ese recurso poderoso porque además de prevenirnos de lo que acabo de mencionar, nos va creando la sintonía necesaria con los guías espirituales. Todos tenemos un guía espiritual, todos. Lo que pasa es que a veces por esa mala actitud que tenemos frente a este buen hábito, el guía espiritual no logra conectar con nosotros de forma permanente. Pero la oración es abrir ese canal, crear ese conducto directo a través del cual el guía espiritual nos puede inspirar, sugerir las ideas necesarias para los momentos del día a día, pero también para los momentos desafiantes. Y además nos permite estar en línea directa con las fuerzas espirituales superiores, con la esencia misma de Dios. Yo siempre lo he visto, ya para terminar, como una especie de bucle. No sé si se entiende el término, un bucle es como algo que no tiene fin, digamos, que es un bucle. El bucle de la oración es bendito porque además de lo que acabo de mencionar, conectamos con Dios, pero a la vez hay un dicho que es muy cierto y es que Dios vive en nosotros. Uno diría, pero ¿cómo así? Resulta que sí, porque Dios se expresa a través de sus leyes. Y las leyes de Dios están escritas en la... Y la conciencia está en nosotros. Es un concepto muy interesante porque es el bucle permanente que nosotros debemos retroalimentar. Y para eso no necesitamos sino la oración y la buena voluntad. Porque todo lo demás va llegando, los aprendizajes van llegando. Entonces, queridas hermanas y hermanos, frente a esta epidemia tan terrible que es el suicidio, tengamos primero mucha vigilancia de nuestra propia salud mental, con lo que hemos hablado y mucho más porque hay mucha información al respecto disponible para todos, pero a la vez pensemos en aquellos que pudieran estar siendo necesitados de esta información. Algunos no necesitan que les hablemos de estas cosas de primeras, necesitan un abrazo, necesitan que los escuchemos. Pero hoy en día nos da hasta pereza escuchar a otros, porque estamos sobresaturados de información. Estas cosas nos sobresaturan, la televisión, tanto impacto visual que estamos teniendo nos satura. Entonces ya ni queremos hablar con otros. Qué bonitas esas épocas donde la gente se salía
a tomar tinto y a hablar, ya eso no se ve. Se ven es como aquí al lado, tomando cerveza y emborrachándose, ahí los espíritus obsesores ahí asusándolos, pero esos escenarios donde había el diálogo, la cooperación, la intercomunicación se están perdiendo por el exceso de la despersonalización de la comunicación con estos aparatos. Entonces muchas personas necesitan simplemente que las escuchemos. Y no empecemos, ay, pero usted sí se queja, pero usted lo tiene todo, ¿de qué se queja? Si lo tuviera todo, en forma integral, no estaría en esa situación. A la persona no la determina lo que tiene, sino lo que es. Si hay una persona que está necesitada, así viva en un palacio, como suele suceder, los más ricos son los más solos, hay que escucharla porque el problema no está en el entorno, sino en su interior. Yo quisiera que todos diéramos gracias al mundo espiritual que nos acompaña en este momento, al Maestro Jesús de Nazaret, porque definitivamente nada pudiéramos hacer sin su ayuda, sin su apoyo, para pedirle que todo el tiempo nos permita estar en contacto con Él, para que nosotros seamos conscientes de la necesidad permanente de utilizar los recursos que Dios puso en nuestro alcance para estar en contacto con Jesús, con Dios, con los buenos espíritus. Maestro, gracias por estas instrucciones maravillosas que nos has dado. Gracias por este espacio para recordar estas enseñanzas y volvernos a conectar con ellas. Gracias porque sabemos que siempre estás cerca nuestro, atento para cuando te llamemos para venir a nuestro rescate o a nuestro consuelo. Ilumínanos los días que vienen hacia adelante para que sepamos actuar correctamente. Y si en el camino, Señor, tú consideras que alguien debe llegar a nosotros para poder escucharlo, aconsejarlo, compartirle el conocimiento, pues permítenos ser útiles como quisiéramos que otros lo hicieran con nosotros. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y que así sea. Muchas gracias, hermanos. Me llevo el agua. Bueno, agradecemos a Andresito por esta maravillosa conferencia que nos ha permitido a todos reflexionar acerca del tema del suicidio. Le damos la palabra a don Germán. Bueno, muy buenas tardes para quienes están acá presencialmente, como para quienes están en la plataforma acompañándonos en esta noble actividad. Nuestro querido Andrés Abreu, en verdad nos ha dado una cátedra de enseñanza y debemos todos de sentirnos muy felices de haberle escuchado, de haber sacrificado en parte, muchos, su tiempo, sus ocupaciones, para estar enriqueciéndonos en este orden de ideas. Queremos, querido Andrés, agradecerle de todo corazón. Pero aquí nosotros tenemos una premiación para los expositores. ¿Usted sabía? Tenga la bondad y una vez le damos el premio, porque aquí no, el premio es para todos. Tenga la bondad. Bueno, Andresito, nosotros acá en Ruta de Luz, a nuestros hermanos que nos visitan, que nos enriquecen, que nos ayudan a salir de la ignorancia, siempre les damos un abrazo fraternal a nombre de los que están acá, como también de los que están en la plataforma. Eso sí, gracias. Acéptelo de corazón. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, damos continuidad a nuestro programa en la tarde de hoy. Sigue, por favor. Por mayores que sean los obstáculos, procura donar lo mejor de ti en la ejecución de las tareas que te competen. Si erraste, vuelve a empezar. Si caíste, piensa en tu condición de criatura humana, reajusta tus propias emociones y yérguete para caminar hacia adelante. Desánimo, en muchos casos, es ausencia de aceptación de lo que todavía somos, ante la prisa de ser lo que son otros. Es por el propio esfuerzo en las sendas del tiempo, que conseguirás ser mañana.
Coraje es la fuerza que nace de nuestra propia disposición de aprender y de servir. No te ausentes de los propios encargos. Deber cumplido es pasaporte al derecho que ansias usufructuar. No creas en la felicidad en el campo íntimo, sin la intervención de tu propio trabajo para construirla. Libro. Atención. Por el Espíritu. Emmanuel. Francisco Cándido Xavier. Notas del buen vivir. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, para terminar nuestra tarea, entonces vamos a hacer la oración de cierre y le pedimos el favor a Sandrita que nos regale la oración. Buenas tardes para todos mis hermanos. Eh, los invito a que cerremos nuestros ojos, unamos nuestro pensamiento y centremos la atención en nuestro corazón. Y desde lo más profundo de nuestro corazón nos conectamos con la divina presencia de nuestro amado Dios, de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Kardec, del Señor Venancio y su equipo de trabajadores de esta casa, del mundo espiritual, de todos los hermanos que asistieron desde el mundo espiritual a escuchar este banquete espiritual, para todos los que están aquí, todos esos efluvios divinos de paz y amor, Señor, sean derramados sobre cada uno de nosotros, que se hagan extensivos a todos los lugares donde en este momento se encuentran en guerra nuestros hermanos, en aquellos países que combaten y aquí mismo, Señor, tantos conflictos a todo nivel, Padre. Que tu luz divina sea despertando el amor en los corazones de todos nuestros hermanos en este hermoso planeta que has creado para nosotros. Te damos gracias por este aquí y este ahora, Señor, por permitirnos estar reunidos en tu santo nombre, por permitirnos tener ese maravilloso regalo, esa dádiva divina de todas las enseñanzas espíritas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu amor infinito nos cubre, nos ilumina, nos protege. Permite que este amor fluya en la mente y el corazón de todos nuestros hermanos en el planeta. Especialmente te pedimos por los más afligidos, por los que se encuentran enfermos, por los habitantes de la calle, Señor. Que tu luz divina sea envolviéndonos a todos, transformando nuestra mente y nuestro corazón, llenándolos de amor, de paciencia, de tolerancia, de buena voluntad, confirmando en nosotros esa esperanza, porque cada día será todo mejor. Gracias, Padre, por escucharnos y que así sea. Agradecemos a todos y nos esperamos el próximo sábado. Buena tarde.